Hola, ¿qué tal mis queridos amigos inversionistas, empresarios, emprendedores y freelancers? El día de hoy vamos a ver algunos conceptos muy importantes que te van a ayudar a conocer todo el abanico de posibilidades que existen cuando quieras invertir en instrumentos financieros. Muchos de estos instrumentos han hecho que mucha gente se haga rica a lo largo del tiempo y no es porque tuvieran muchísimo dinero, sino más bien porque supieron tomar buenas oportunidades. Entonces vamos a arrancar con el número 1 y por lo tanto el más conocido, que es la bolsa de valores. Básicamente la bolsa de valores es una empresa que organiza el funcionamiento del mercado de acciones y títulos de deuda en el que se compran y venden partes de las empresas o deudas de ellas. Aquí básicamente es donde vienen las personas que quieren comprar acciones y se juntan con las personas que las están vendiendo para realizar una transacción. En el caso de México, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores está constituida como una sociedad anónima bursátil que opera bajo el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, o alias el Manotas, y se rige por una ley que se llama Ley de Mercado de Valores. Normalmente dentro de la bolsa se hacen transacciones con dos tipos de rentas, entre comillas, la renta fija y la renta variable. Esto es solamente un nombre con el que se le denomina a los títulos de capital y los títulos de deuda, que más adelante pues vamos a hablar un poco más de ellos. Ahora tal vez nos imaginemos la bolsa de valores como este lugar donde iba un montón de gente que se dedica a gritar cuántas acciones quiere comprar y vender su cliente, como lo veíamos en las películas, pero ya tiene tiempo que normalmente no es así, y de hecho en estos tiempos se ve más como algo así. Ahora, la duda del millón es ¿por qué o para qué existe algo así? Y la respuesta a grandes rasgos es que genera una buena opción de ahorro para los inversionistas, ofrece información más detallada de las entrañas de las empresas listadas y ofrece liquidez para los inversores y proporciona cierto grado de seguridad jurídica en el caso de que algo pase. Cuando una empresa sale a la bolsa lo hace por medio de una oferta pública inicial y básicamente es cuando ya cualquier persona puede empezar a invertir en esa empresa. Por ejemplo, si Apple quiere dinero para financiar un proyecto o desarrollar alguna tecnología, puede emitir valores para que los inversionistas los puedan comprar a través de la bolsa de valores. Ahora, si tú por ejemplo quieres empezar a comprar acciones de empresas que te gusten o te llamen la atención en México, lo debes hacer a través de una casa de bolsa, que son las instituciones especializadas para este tipo de cosas. Si estás fuera de México es probable que esto también aplique para tu país, pero la ventaja de la época en la que vivimos es que hay muchos brokers que puedes contratar en línea para que puedas empezar a hacer transacciones en la bolsa de valores. Ahora que ya sabes esta breve introducción, vamos a ver qué más se puede comprar en la bolsa. Títulos de deuda. Los títulos de deuda están considerados dentro de la renta fija porque cuando los compras te ofrece un rendimiento ya establecido, a diferencia de las acciones que puede variar mucho de precio. Un título de deuda es básicamente una representación de un compromiso que tiene una empresa o el gobierno con un inversionista, en este caso tú, para regresarte tu dinero en cierto tiempo o fecha de vencimiento, obviamente con un interés a tu favor. Algunos títulos de deuda son también conocidos o llamados como bonos. En México, por ejemplo, tenemos algunos bonos emitidos por el gobierno, como por ejemplo los CETES, los bondes o dibonos, entre otros. Aquí cabe resaltar solamente que algunos instrumentos como los CETES realmente no pagan intereses, sino que te los venden a descuento y tú cuando los cobras te dan el valor completo de ese descuento. Es decir, si por ejemplo tu tía te da su iPhone nuevo en $400 y te dice que cuando te lo compre de nuevo te va a dar $500 por él, entonces no te está dando realmente intereses, te lo está dando a descuento y es básicamente como funcionan los CETES. Recuerda que los bonos y los títulos de deuda no son exclusivos de los gobiernos porque también los pueden emitir las empresas. Índices accionarios. Los índices accionarios vamos a imaginarlos como canastas en donde adentro están algunas empresas relevantes que por lo general reflejan cómo se comportan un grupo de acciones o empresas en el mercado. Por ejemplo, en España existe el IBEX 35, que es un índice que refleja el comportamiento de las 35 empresas más vendidas y compradas dentro de las distintas bolsas que existen en el país. En Estados Unidos, por ejemplo, existe uno de los índices más importantes y relevantes para los inversionistas, que es el S&P 500, donde están contenidas las 500 empresas más relevantes que tiene aproximadamente el 80%
de la capitalización, o sea del dinero que se mueve en algunas bolsas de allá. Aquí en México existe por ejemplo el IPC o el índice de precios y cotizaciones, que es el índice que contiene a las 35 empresas más bursátiles, o sea que más se compran y se venden, y relevantes del país. Tracks y ETFs. Si no me estás viendo en México, no te preocupes, esta información también es para ti porque puede existir algún instrumento similar en tu país como los tracks y se llaman ETFs. Los tracks son títulos referenciados a acciones y lo que buscan es combinar algunos beneficios de invertir directamente en alguna acción u otro instrumento, ofreciendo obviamente más diversificación e incluso acceso a otras oportunidades en otras partes del mundo a través de las bolsas de valores locales. Por ejemplo, si tú estás en México y quieres invertir en las mejores 30 empresas o en las mejores 35 empresas de algún otro país, pues lo puedes hacer a través de la Bolsa Mexicana de Valores con algún track que pueda existir de alguna otra bolsa en algún otro lado. En el caso de los tracks, por ejemplo, se hacen a través de un fideicomiso y se emiten certificados de participación, que es básicamente lo que tú compras en la bolsa de valores. Y ahí te va un ejemplo. Imagínate que llega tu amigo Elber y junta todos sus videojuegos en una bolsa. Ahí tiene de todo, tiene de Xbox, tiene de PlayStation, de Nintendo, hasta de Atari también. Y luego les empieza a vender participaciones de esa bolsa de juegos, obviamente a ti y a tus amigos. Después de un tiempo la gente se vuelve loca por coleccionar juegos de Xbox, de PlayStation y demás. ¿Y qué crees? Que ahora todo el mundo quiere una parte de esa bolsa que tu amigo Elber tiene y de la cual tú tienes una participación. Así que puedes vender tu participación si tú quieres sin tener ningún videojuego dentro de la bolsa de Elber. Por ejemplo, aquí en México tenemos el NAFTRAC, que replica el comportamiento del IPC, que ya conocimos de hecho hace rato. Entonces, si el IPC sube, también lo hace tu dinero invertido en NAFTRAC. Y si el IPC baja, también tu dinero en NAFTRAC. De esta manera no tienes que comprar acciones de las 35 empresas del IPC, sino que con un solo título de NAFTRAC es como si estuvieras invirtiendo en una parte de las 35. Los ETFs son prácticamente lo mismo y siguen el mismo principio: diversificar, indexar y hacer prácticamente la inversión mucho más sencilla. También se les conoce como fondos cotizados. Por ejemplo, si a ti te gustaría invertir en empresas en el índice del S&P500, en lugar de comprar una acción de cada una de las 500 empresas, que te gastarías muchísimo dinero, puedes comprar un título de un ETF o fondo cotizado como el VOO, del cual ya hemos hablado en otro video que te dejo aquí arriba justamente, o del IBB peso. Lo maravilloso de estos instrumentos es que existen para muchas industrias. Por ejemplo, si te interesa el sector de la salud, hay ETFs enfocados en este sector. Si te interesa el sector de los deportes, también hay ETFs enfocados a ese sector. Este tipo de instrumentos son excelentes para gente que quiere invertir de una forma mucho más pasiva que los traders que hacen operaciones a corto plazo. Fibras. Los fideicomisos en bienes raíces son un excelente instrumento si te gustaría empezar a invertir en ladrillos sin tener el capital, por ejemplo, para construir un gran edificio. Funcionan básicamente creando un fideicomiso y reúnen inversionistas los cuales se benefician de rentas y de pagos de las propiedades que están dentro de esa fibra. Entonces, por ejemplo, si hay un montón de gente que quiere comprar un edificio, entonces se juntan y compran ese edificio, una persona lo administra y entre todos se reparten las utilidades, en este caso, por ejemplo, las rentas. Existen fibras para edificios de hoteles, para edificios comerciales, edificios industriales, entre otros, y como te platicaba hace rato, es una muy buena forma de empezar a invertir en bienes raíces. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de instrumentos se llama REITs o Real Estate Investment Trust, que básicamente tienen la misma función. Además, también existen ETFs que contienen REITs y replican el movimiento de ellos, como por ejemplo el VNQ de Vanguard. El siguiente es la inversión en darle un super mega like a este video para que me siga motivando a no morirme de hambre invirtiendo tanto tiempo en investigar, grabar y editar videos como este. No es cierto, pero el hecho de que le des like, aparte de hacerte sentir una mejor persona, apoyas a que este video les sea mostrado cada vez a más personas y por lo tanto que más gente se pueda beneficiar de esta información. Y ya que estás por ahí, también considera suscribirte. ETFs apalancados. Este tipo de instrumentos funcionan como un ETF con la particularidad de que se multiplica el movimiento que tenga. Por ejemplo, si el S&P500 se va hacia arriba, por lo general el ETF apalancado se va hacia arriba por 2. Si el S&P500 baja, el ETF baja por 2. Aquí voy a hacer un muy breve paréntesis para explicar que en cosas de bolsa, cuando hablamos de bull, estamos hablando de un movimiento alcista, o sea que va hacia arriba por parte de la acción.
Y cuando hablamos de un movimiento bear, estamos hablando de un movimiento bajista, o sea, hacia abajo por parte de la acción. Entonces, por ejemplo, en este índice, que es uno de los que yo sigo continuamente, dice que es bear, o sea que busca que la tendencia sea bajista, o sea, si va hacia abajo realmente va a subir. Y se mueve con un factor de 3, lo que significa que baja o sube 3 veces con referencia, en este caso, al sector financiero con el índice Russell 1000. Existe, por ejemplo, también su contraparte, que es FAS, que busca justo lo contrario, que el mercado sea alcista y se mueve con un factor también de 3. Por ejemplo, a FAS se le fue muy bien el año pasado cuando todo se fue para abajo y comenzaron las batallas contra el COVID, e incluso llegó a estar en sus puntos más altos, pero cuando ya la gente empezó a relajarse y comenzar a gastar más y pedir más créditos y cosas por internet, todo comenzó a volver a una extraña normalidad y el precio de este ETF comenzó a caer. Entonces, no importa si ya conocías esta información o si eres nuevo en todo este mundo, no dejes que la cantidad de cosas que existen allá afuera hagan que no quieras seguir investigando y aprendiendo. Entonces te propongo que te tomes esta información como un pequeño empujón para que te animes a probar, aunque sea con un poco de dinero al inicio, este abanico de oportunidades que existen para ti. Te dejo por aquí este video para que puedas abrir tu cuenta en una casa de bolsa y puedas empezar a invertir en acciones y muchas otras cosas. Y recuerda que si quieres recibir el 10% garantizado sobre tu primera inversión en criptomonedas, lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta en BlockFi con el código que te dejo en la descripción e invierte $100 o más y te darán otros $10 completamente gratis. Literalmente es dinero gratis, así es que no dejes de aprovechar esta oportunidad, e incluso tengo un video que te explica paso a paso cómo poderlo hacer, que te dejo también aquí arriba. Recuerda darle un super mega like a este video, rompe el botón de suscribirse y dale click a la campana de notificaciones para que seas el primero y la primera en enterarte de esta información. Eso es todo por el video de hoy. Mi nombre es Eric y esto fue Ericardo Te Platica. Nos vemos en la siguiente.